Buenas tardes, tengan todos y cada uno de los presentes. Para mí es un honor regresar a mi alma mater, en donde hace 15 años egresé como licenciado en Derecho. Es un honor para mí tener presente en este público a un guía en teoría del delito, maestro y doctor Jorge Segismundo Rotter Díaz. Gracias por sus enseñanzas. Bienvenido a esta conferencia, maestro. El tema que nos trae esta tarde es la teoría del delito en el sistema acusatorio. No hay nada más típico que una teoría. Immanuel Kant. Para iniciar el día de hoy, y discúlpenme, me voy a tener que poner de pie, eso es las enseñanzas de mi maestro. Vamos a iniciar dando una pequeña remembranza de lo que es la Reforma Penal 2008. ¿Se escucha bien? No. ¿Ahora sí? Perfecto. Vamos a iniciar con una remembranza. Y por respeto a ustedes, para que no se me vayan a dormir, por eso es que decidí bajar acá. Y tendré que hacer unas preguntas para que no se duerman. La persona que hoy vea distraída será la primera que le voy a preguntar. Bienvenidos el día de hoy. Vamos a iniciar con la Reforma Penal 2008. Como ustedes saben, en el 2008 se reformaron diversos artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles fueron esos 10 artículos que fueron reformados? Gracias, maestro, por ser voluntario. Uno de los artículos que se reformaron en el 2008 y es columna vertebral del sistema penal acusatorio, que habla del debido proceso, también habla de las funciones. Otro artículo, habla de las funciones del Ministerio Público. También habla de que precisamente el proceso penal será acusatorio. Manifiesta el artículo, y mil disculpas que no me acuerdo exactamente del artículo, no recuerdo, pero habla que será acusatorio. Perfecto, entonces vamos a iniciar con los artículos que se reformaron en el 2008. Se reforma el artículo 16 de nuestra Constitución. ¿Para qué se reformó el artículo 16? Para que en el párrafo quinto se redefina lo que es flagrancia. Además, se reforma, entre otros párrafos, el artículo 14 de ese numeral 16, para establecer al juez de control o juez de garantía. Se reforma también el artículo 17 de nuestra Constitución, para establecer mecanismos alternativos de solución de controversias, y se reforma para darle vida a la Defensoría Pública de calidad. Estamos luchando para que esa Defensoría Pública sea de calidad. Y uno de los parámetros constitucionales es que los defensores públicos no ganen menos que un ministerio público. Tengo la fortuna de ahorita desempeñarme como defensor público, entonces todas las mañanas me levanto y le digo: Dios mío, no te pido nada para mí, pero para mi amigo José, que es ministerio público, haz que gane 100,000 pesos mañana, ¿verdad? Ya si me toca algo, pues qué bueno. Se reforma también el artículo 18 de nuestra Constitución, para hacer un cambio de paradigma de readaptación social por reinserción social. Cambiar de los famosos cerezos a los CERS. En ese sentido, también se reforma el artículo 19 del Pacto Federal. Artículo 19. Establecer el auto de vinculación a proceso. Se reforma el artículo 21 de nuestra Constitución. La reforma al artículo 21 es para quitar el monopolio del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público.
Además, se reforma el artículo 22 del Pacto Federal para establecer la Ley de Extinción de Dominio. Artículo 73 de nuestra Constitución. Curiosamente, el artículo más reformado de nuestra Constitución. Hasta el día de hoy, a las 5 de la tarde, si es que no me informaron mal mis amigos, 71 reformas al artículo 73 de nuestra Constitución. Facultades del Congreso de la Unión. El 115 para establecer seguridad pública y el municipio. 123 respecto al trabajo de los ministerios públicos y los policías. Como ustedes pueden darse cuenta, el compañero me estaba hablando de las características del proceso penal. Y adrede me salpié el artículo 20 constitucional, que es el eje rector de este sistema. ¿Qué se reforma del artículo 20? Se establecen las características. El proceso penal será acusatorio y oral. Además, se establece el apartado A, que son principios generales del proceso penal, apartado B, que son derechos del imputado, y apartado C, derechos de la víctima. En ese sentido, también ese mismo 20, en su primer párrafo, nos establece los principios rectores del sistema acusatorio. ¿Cuáles son? Publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Es decir, que los jueces que estén en las audiencias estén atentos al desahogo de los medios de prueba. No solo que estén sentados en la audiencia. Eso es el principio de inmediación. Muchas veces nos han enseñado que inmediación es que el juez esté presente en todas y cada una de las audiencias. No es cierto, señores. Que esté presente, pero que además esté atento en las audiencias. Eso significa inmediación. Sin mediación, sin mediación. ¿Entre quién y quién? Entre el juzgador y la prueba. Además, el artículo 20 en su apartado A, fracción primera, nos establece... ¿Qué nos establece, doctor Jacobo Mérida Cañaveral? Las características del nuevo sistema penal. Características del nuevo sistema penal. Pero además, señores, 20, apartado A, fracción primera, nos establece, maestro, el objeto del proceso penal. Y nos dice ese 20 constitucional, apartado A, fracción primera. El objeto del proceso penal será, ¿ustedes se lo saben? ¿Quién dice yo? Perfecto. Esclarecimiento de los hechos. 2. Proteger al inocente. 3. Procurar que el culpable no quede impune. Y 4. Buscar la reparación del daño. En ese sentido, vamos a analizar qué es el hecho que la ley califica como delito. Entonces, vamos a entender las diferentes características que debe reunir un delito. Siguiendo con esto, esclarecimiento de los hechos, protección al inocente, procurar que el culpable no quede impune y buscar la reparación del daño. En ese sentido, se ha dicho por algunos doctrinarios que es fundamental conocer la teoría del caso. ¿Qué es esa teoría del caso en este sistema acusatorio? Nos han dicho que la teoría del caso se debe componer de 3 elementos: proposiciones fácticas, hechos; proposiciones normativas, derecho; y proposiciones probatorias, pruebas. Es decir, que si tú estás construyendo una teoría del caso y nada más tienes elementos probatorios, podrás construir una novela, pero no una teoría del caso. Pero si además a esos hechos le añades el derecho, ¿ya tienes una teoría del caso? No. Lo único que tendrás es una novela policíaca, pero no una teoría del caso. Pero si las proposiciones fácticas, aunadas a las proposiciones normativas,
las conjugas con proposiciones probatorias, entonces tendrás ya una teoría del caso. Recuerdo a muchos doctrinarios en aquel lejano 2009 decir que quien tiene una teoría del caso es suficiente para ganar un asunto en materia penal. Que la teoría del delito ya no sería importante para el sistema acusatorio. Que la teoría del caso venía a suplir lo que es la teoría del delito. Pero no es así, señores. La teoría del delito sigue existiendo hasta nuestros días. En ese sentido, tenemos que empezar a abordar la teoría del delito. El primer tratado en materia de derecho penal fue escrito por Alberto de Gandino, quien escribió el primer tratado en materia penal y lo denominó Tractatus de Maleficis. Esto fue en la época de los postglosadores. En esa época él escribe por primera vez el primer tratado en materia penal. Además, para hablar de teoría del delito, es importante hablar de diversos autores que han dado lustro a esta materia. El primero que tendríamos que mencionar es al gran Bartolo de Saxo-Ferrato, uno de los más grandes juristas de toda la historia de la humanidad. Bartolo de Saxo-Ferrato es tan importante en nuestra historia que las insignias que distinguen a un abogado llevan su nombre, los bártulos del abogado. Maestro, ¿cuáles son esos bártulos que distinguen al abogado? Los bártulos del abogado son toga, birrete y... ¿quién dice yo? Toga, birrete y nos falta uno. No, eso no, maestro. Escucharon mal, es mallete, efectivamente. El mallete. ¿Qué es el mallete? El martillo, dirían aquellos que hicieron el documental El Túnel. Entonces, después de Bartolo de Saxo-Ferrato, no podría dejar de mencionar al gran autor que en el siglo XVIII nos habló en su libro de los delitos y las penas, que las penas deben tener una finalidad. Estoy hablando de César Bonesana, el marqués de Beccaria. Después de él tenemos a Jeremías Bedja, quien en su libro en 1776 señaló que la ley debe ir acompañada siempre de elementos normativos. Además, debe tener una exposición normativa, porque una ley sin explicación es una ley inútil. Seguimos ya en 1800. El gran Anselmo von Feuerbach, quien nos establece por primera vez aquel principio muy manejado por todos nosotros, el principio de legalidad en materia penal. ¿Cuál es ese principio de legalidad en materia penal? Uno en uno, por favor. En materia penal, lo hemos escuchado muchas veces: nullum crimen sine ley. Se lo debemos a el gran Anselmo von Feuerbach. Además, siguiendo con este recorrido, vamos a hablar de Francisco Carrara. Francisco Carrara fue conocido como el Miguel Ángel jurídico por la perfección de las palabras y de los argumentos que él utilizaba. Siguiendo con esta línea del tiempo, es pertinente mencionar a Rodolfo von Vieri, quien en 1767 llegó a la conclusión de que la antijuricidad es una categoría autónoma del delito.
muy diferente a lo que es la culpabilidad. Posteriormente, Frank von Liszt, con su positivismo jurídico, en 1891 introdujo la idea de la antijuricidad material, la cual debe ser entendida como la lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico sin una causa justificada. En 1906, Ernesto von Belling, por primera vez, establece la categoría que hoy conocemos como tipicidad. En esas mismas épocas tenemos al gran jurista Hans Kelsen, austriaco, que en la carrera nos los han enseñado como el padre de la pirámide de Kelsen. Y por favor los invito a leer a Kelsen y me dicen, después de años de investigación que hagan, en qué libro Hans Kelsen habla de su famosa pirámide. Seguramente no lo van a encontrar. ¿Pero qué creen? Hans Kelsen, a lo largo de 60 años de investigación, logró escribir más de 17,000 páginas. Y dentro de esas 17,000 páginas, Hans Kelsen hizo exposiciones muy relevantes respecto a la materia de teoría del delito. Posteriormente, tenemos a Messier, para quien la conciencia de la antijuricidad del hecho debe pertenecer al dolo. Llegamos con un gran español, Luis Jiménez de Azúa. A él le debemos el concepto del tipo penal como lo conocemos actualmente. Siguiendo con la línea del tiempo, llegamos a dos grandes alemanes, Klaus Roxin y Günther Jacobs. Roxin ha tenido la virtud de orientar nuestro sistema jurídico penal, no conforme a los fines de la pena, sino conforme a los fines del derecho penal. Y a partir de 1970, Klaus Roxin crea el llamado funcionalismo teleológico racional. Finalmente, Günther Jacobs nos aporta su famosa teoría del funcionalismo normativo. A lo largo de estos autores han pasado tres grandes escuelas bien delimitadas. La primera, la causalista, teoría que en sí busca las causas del delito. Posteriormente tenemos la finalista, quien busca la finalidad del delito. Finalmente llegamos, como les dije, a la funcionalista de Klaus Roxin y Günther Jacobs. En ese sentido, nos vamos a detener el día de hoy a platicar qué es el delito. ¿Quién me puede definir al delito? Maestro, para usted, ¿qué es el delito? Lo ayudo. Empezamos con el artículo 7 del Código Penal Federal. Buenas tardes. Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Perfecto. Ahora, el Código Penal para el Estado de Chiapas lo define de diferente manera. ¿Cómo lo define, maestro? Buenas tardes. ¿Conducta típica, antijurídica y culpable? Es, primeramente, una conducta. Posteriormente es antijurídica. Perdón, típica, antijurídica, y llegamos a la culpabilidad. Luego entonces, el artículo 9 del Código Penal para el Estado de Chiapas define a la conducta, al delito, como la conducta típica, antijurídica y culpable. En esta diapositiva les quise traer el día de hoy los principales escuelas de la evolución de la teoría del delito: la clásica, la finalista y la funcionalista. Un presupuesto, conducta y tres elementos: típica, antijurídica y culpable, como elementos, categorías o escalones de la teoría del delito. Iniciamos con el delito según Giovanni Carmignani, quien en 1822 definía al delito como
un acto de voluntad por el cual el agente quiere un efecto contrario a la ley. Posteriormente se agrega que también es un acto físico, del cual resulta la infracción de una ley social ya promulgada. Tenemos dos elementos definidos: acto de voluntad, por el cual el agente quiere un efecto contrario a la ley. Veo acá al maestro Jacobo muy atento a la diapositiva. Para leer los libros, y yo le quería robar los lentes al maestro Jacobo. Entonces es un acto de voluntad. Después, llevar el acto físico a quitar esos lentes para consumar el delito según Giovanni Carmignani. Posteriormente, en los antecedentes del sistema causalista, en 1840, Luden considera que el delito ya no se dividía de dos elementos, ahora son tres. Antes que nada, es un fenómeno delictivo provocado por una acción humana. Actualmente se habla de conducta humana. Segundo, antijuridicidad de esa acción, acción antijurídica. Y tercero, una cualidad dolosa o culposa de esa acción. Vemos que el dolo y la culpa lo tienen en el último elemento. Seguimos con la estructura del delito según Franz von Liszt, quien nos dice que son tres elementos. Primero, un acto humano, por lo tanto, una actuación voluntaria. Espero que el próximo año me invite usted a Alemania, maestro Rotter, para aprender cómo se pronuncia el verbatim, algo así. Muchas gracias. Es una conducta voluntaria, trascendente al mundo exterior. Lo que significa que si únicamente me quedo con esa idea de robarle los lentes al maestro Jacobo, no tiene ninguna importancia para la vida jurídica. Además, nos establece que la causa o no impedimento de un cambio en el mundo exterior nunca llegarán a constituir un delito. Si no llego a exteriorizar esa conducta, no tiene mayor relevancia para la vida jurídica. 2. Un acto contrario a derecho, antijuridicidad. Es un acto antijurídico. Y por último, 3. Un acto culpable o culpabilidad, es decir, un acto doloso o culposo de un individuo. Hasta acá siguen los doctrinarios estudiando al dolo y la culpa en el elemento culpabilidad. Llegamos al sistema clásico de la teoría del delito. Acá tenemos que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, tenemos que la tipicidad, a diferencia de esta diapositiva de Franz von Liszt, ya Wellich agrega un elemento más: elementos objetivos de la tipicidad, es decir, elementos descriptivos o materiales, los cuales nos van a describir los elementos del delito. Seguimos teniendo al dolo y la culpa en el elemento culpabilidad. Siguiendo con esto, llegamos al sistema neoclásico con Edmundo Messer, que nos dice que es una conducta que es típica, pero agrega, señores, que no es puramente objetiva, sino tiene elementos normativos, culturales y jurídicos, elementos ya distintos en la evolución de la teoría del delito. Antijuridicidad en dos vertientes, formal y material. Antijuridicidad formal es contradecir a la norma, mientras que la antijuridicidad material resulta del peligro que causa ese daño. Y por último, tenemos la culpabilidad, agregándole Edmundo Messer el término imputabilidad. Y obviamente, para conocer el término imputabilidad, tenemos que conocer el elemento negativo, inimputabilidad. Llegamos por fin al sistema finalista, quien también nos dice, este sistema,
que tiene 4 elementos: una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero el gran elemento o cambio acá es que dolo y culpa con estos autores ya lo tratamos desde la tipicidad, ya no de la culpabilidad. Por último, tenemos los bienes jurídicos protegidos para la última corriente de teoría del delito. En ese sentido, hoy hemos platicado y hemos hecho una remembranza desde el primer tratado de derecho penal hasta los grandes libros de los maestros del funcionalismo. Hemos dado una pequeña introducción de las principales escuelas de teoría del delito. Platicando con el maestro, me dijo que para entender esta evolución de la teoría del delito desde el sistema causalista es ver a aquel hombre de Neandertal ir caminando poco a poco hasta convertirse en el famoso Homo sapiens, o el hombre que piensa. Luego entonces, señores, hemos de entender que la teoría del delito es importantísima en el desarrollo del sistema acusatorio. Puedo concluir diciéndoles a ustedes que la teoría del delito no va a ser sustituida por la llamada teoría del caso. Conociendo teoría del delito, ustedes se van a enfrentar a diversos elementos que deben analizar al momento de ir a una audiencia de juicio oral. Mi esposa y su servidor tuvimos la fortuna de ser los primeros defensores en San Cristóbal de las Casas de llevar la primera audiencia de juicio oral, la primera. Y recuerdo perfectamente que fue respecto a el delito de violencia familiar. Estaba de por medio un bien jurídico tutelado. Empezamos a analizar la carpeta de investigación y nos encontramos que el primer elemento normativo del tipo penal de violencia familiar nos exige acreditar la relación de parentesco. Y no había ninguna duda, teníamos el acta de matrimonio. Además, el tipo penal nos exige acreditar otro elemento que es una agresión física o verbal. Una de las partes había agredido a su cónyuge con un cuchillo. Evidente que se acreditaba una agresión física, pero faltaba un siguiente elemento, que esa agresión física realizada entre cónyuges fuese con el ánimo de denostar, agredir, someter o sobajar, dice el tipo penal. Y estamos ante la presencia de un elemento subjetivo del tipo penal. Pero además, señores, es subjetivo específico, puesto que la norma así lo establece, que se debe acreditar. Y recuerdo muy bien que después de 70 y tantas preguntas que realiza el fiscal del Ministerio Público, tuvimos el uso de la voz en el contrainterrogatorio. Y Fiscalía, desgraciadamente, no pudo acreditar ese elemento. Consecuencia, sentencia absolutoria. Con esto estoy diciendo que la teoría del delito en el sistema acusatorio juega un papel fundamental. Y vamos a jugar tantito, porque para dictar auto de vinculación a proceso se deben acreditar ciertos elementos. Al momento de formular acusación, el Ministerio Público también debe realizar una clasificación jurídica del hecho. ¿Y qué elementos debe contener esa clasificación jurídica? ¿Quién dice yo? El maestro Jacobo ya no me quiere contestar. Primer elemento de la clasificación jurídica:
penal que se atribuye. Y en ese sentido, ustedes tendrán que ver cuál es el bien jurídico tutelado por la norma. Y ahí sabrán cuál es el tipo penal. Y lo encontrarán en el Código Penal. Posteriormente, van a buscar ustedes un segundo elemento. Tipo penal. Segundo elemento, ¿cuál es? Grado de ejecución del hecho. Y van a recordar aquellas clases que ustedes tuvieron en teoría del delito. Van a encontrar que hay delitos consumados y delitos de tentativa. Que la consumación es instantánea, continua y continuada. Mientras que la tentativa se divide en dos. Tentativa acabada y tentativa inacabada. Pero además, esa tentativa puede ser eficazmente desistida o ineficazmente desistida, con lo cual se tendrían otros elementos que serían tentativa acabada eficazmente desistida y tentativa inacabada eficazmente desistida. Por el contrario, tentativa acabada ineficazmente desistida y la tentativa inacabada ineficazmente desistida. El siguiente elemento en la clasificación jurídica del hecho nos lleva a determinar, primero, tipo penal, naturaleza de la conducta, grado de ejecución del hecho, fue el segundo, perdón, grado de ejecución. Tercera, naturaleza de la conducta. Hay delitos de acción, delitos de omisión y también comisión por omisión. Por lo tanto, tendríamos delitos de acción dolosa, delitos de acción culposa, omisión dolosa, omisión culposa. Finalmente, el último elemento sería, el cuarto elemento. Ya tenemos tipo penal. Siguiente elemento, naturaleza de la conducta, grado de ejecución del hecho. Nos faltó la forma de intervención del sujeto. Y en ese sentido, tanto el artículo 19 del Código Penal para el Estado de Chiapas como su correlativo, el 13 del Código Penal Federal, nos establecen dos formas: autoría y participación. Dentro de la autoría tenemos la autoría mediata, tenemos también coautoría, y dentro del elemento participación, la participación puede ser como partícipe cómplice, partícipe encubridor y partícipe instigador. Por lo tanto, dentro de estos elementos que ustedes van a utilizar al realizar una clasificación jurídica, deben tener presente todos estos elementos, que no son elementos de teoría del delito, básicamente, sino que están plasmados también en la norma penal. Como les dije, si vamos a hablar de delitos de acción o de omisión, artículo 10 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Mientras que el dolo y la culpa, artículo 15. Autoría y participación, artículo 19. En ese sentido, también es importantísimo que ustedes conozcan las causas de exclusión del delito. Dentro de estas causas de exclusión, el Código Penal van a encontrar atipicidad, van a encontrar diversos elementos que van a llevar a ustedes a presentar una buena defensa respecto a lo planteado por el fiscal del Ministerio Público en una audiencia. Y en ese sentido, la importancia que tiene la teoría del delito en los juicios orales es evidente. Para ir concluyendo con esta plática, vamos a decir
que la dogmática y la práctica del derecho penal son dos conceptos indisolubles, que no se pueden separar ni concebir aisladamente. Es decir, que un problema práctico no puede ser resuelto con una teoría del delito, y además, si no puede ser resuelto, no es un problema real de la sociedad. Mientras que una teoría que no sirva para resolver problemas está condenada al fracaso. Segunda conclusión de esta noche. La dogmática jurídico-penal no solo es un postulado teórico, como hemos visto, tiene verificación en la norma penal. Por último, una combinación de ambas ramas, tanto la dogmática como la praxis penal, llevarán al éxito a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso penal. Para concluir, solo si combinamos lo histórico con lo dogmático, podremos adquirir una alta cultura jurídica. Floris Margadán. Muchas gracias.